Amigos, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a explicar sobre la guía GEDIS y algunas de sus aplicaciones. Como temario tenemos unos objetivos, una introducción. Vamos a ver lo que es la guía GEDIS, cuáles son los 10 pasos de la guía GEDIS y vamos a ver cómo evaluar una interfaz HMI por medio de la guía. Como objetivos tenemos que vamos a hablar sobre la introducción de conceptos básicos y finalmente una evaluación de la interfaz HMI. Como introducción, en la tarea de la supervisión humana del control de procesos en una sala de control industrial es imprescindible el trabajo cooperativo para la toma de decisiones de la investigación de diversas disciplinas científicas en función del proceso a controlar y la vigilancia experta de los parámetros críticos del sistema que garantizan un funcionamiento controlado a prueba de incidentes. Para ello vamos a ver una introducción en la cual nos va a ayudar la guía GEDIS. Entonces vamos a ver qué es la guía GEDIS. La guía GEDIS es un diseño de la interfaz de supervisión, el cual ofrece un método de diseño especializado en sistemas de control supervisión industrial basado en niveles donde se ven concretando los diseños de distintos tipos de pantallas y contenidos. También puede convertirse en un complemento para el desarrollo de las interfaces de supervisión mediante los sistemas comerciales denominados de adquisición de datos y control de supervisión a escala. ¿Cuáles son los 10 pasos de la guía? Bueno, la guía GEDIS consta de 10 indicadores que pretenden cubrir todos los aspectos del diseño de la interfaz. Como primero tenemos la arquitectura, los tipos de pantallas que deberían ser incluidas en este primer paso de la metodología son los siguientes, como pantallas de procesos, comandos, configuración, tendencias, etc. Como segundo tenemos la distribución. En este segundo paso de la metodología se deben desarrollar las plantillas que regirán el desarrollo de la interfaz. Se debe tener en cuenta la ubicación del título, ubicación de alarmas, ubicación mínimos del área o subárea y las funciones genéricas. Como tercero tenemos la navegación, la cual determina la navegación del operador dentro del sistema. Algunos de los métodos a utilizar son los menús y submenús, la barra de botones, barra de iconos gráficos, links o hipertexto, teclas de funciones, cajas o combo box o listas. Como cuarto tenemos el uso de color. Se deben definir los siguientes estándares referidos al color, como son el color de estatus de los equipos, el color de los materiales, el color de las alarmas, el color de texto en general, el color de fondo de pantalla, el color de valores de proceso. Y aquí tenemos unos ejemplos, como pueden ver en la tabla, tenemos el fondo de pantalla, el estatus de equipo de procesos y de alarmas. Como quinto tenemos la información textual. La información del proceso debe ser presentada al usuario por medio de elementos como son los de texto. Hay que regular este elemento para informar de una manera eficaz al operador. Las características a definir es el uso de fuentes, el tamaño del texto, la alineación, las especificaciones, los acrónimos y abreviaturas. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos una tablita de acrónimos y sus significados. Como sexto tenemos los símbolos y representación de equipos. En esta fase se debe definir el estándar gráfico de símbolos e iconos que representan los diversos equipos de la planta, como son ventiladores, bombas, válvulas, etc. Y como podemos observar en la tabla tenemos algunos símbolos y las descripciones de algunos elementos. Como séptimo tenemos los valores de proceso. La información de los datos analógicos de proceso es una de las maneras más importantes con las que se informa al operador sobre el estado de la planta, ya sean valores directos del campo o bien procesos del sistema.
Existen ciertas clasificaciones de estos valores, como son datos de conducción de un área de la planta, datos relativos a la seguridad de la planta, datos relativos a las alarmas, estadísticas del área y finalmente las estadísticas de los equipos individuales. Como octavo tenemos las tablas y gráficos de tendencias. Son principales medios de agrupamiento de variables para crear esquemas informáticos. Existen algunas directrices que se pueden aplicar a especificaciones de los gráficos, como es no poner más de 9 variables, definir datos con colores, mostrar el máximo y el mínimo para cada variable, permitir al operador cambiar el tamaño de las ventanas. Asimismo, para las tablas, se debe distinguir las tablas con colores de fondo diversos de la pantalla, titular las tablas, ordenar las filas y columnas y otras más. Como noveno paso es el de comandos de ingreso de datos. En esta fase se establece la intervención del operador al suministrar datos al sistema de manera que éste se comporte de acuerdo a sus objetivos. Algunas clasificaciones de comandos son comando de arranque y de paro, la confirmación de alarmas, la selección de opciones que pueden ser simples y múltiples. Como podemos observar, tenemos una tablita de comandos, su descripción y la retroalimentación. Como décimo y último paso tenemos las alarmas. Es la representación del estatus de equipos y de los valores analógicos. Estos son para informar al operador sobre el estado de la planta. Existe una clasificación de alarmas y mensajes, como son las alarmas críticas, las cuales indican las amenazas de la seguridad de la planta. Otras que son las de advertencia, que pueden convertirse en situaciones críticas luego de un problema. Tenemos los mensajes, que son eventos que conviene transmitir al operador para tomar una buena decisión ante algún problema. A continuación vamos a ver la evaluación de la interfaz. Los 10 indicadores que se explicaron anteriormente pueden agruparse para realizar una medición de cada parámetro y así poder medir qué tan eficiente fue nuestra interfaz HMI. Lo primero que debemos de hacer es dividir un indicador en subindicadores, como por ejemplo puede ser el uso de color. Puede detallarse en visibilidad, contraste, número de colores, etc. Se recomienda que se dé un puntaje de una escala del 1 al 5 para cada subindicador. Se debe obtener el valor medio mediante la fórmula que podemos observar. Para ello hemos realizado una hoja en Excel con unas macros para la evaluación de una interfaz HMI, como vamos a ver a continuación. Entonces vamos a dar valores a cada indicador que se explicó anteriormente. Podemos cambiar los valores, como la arquitectura. Tenemos dos subindicadores, que es la correspondencia con la planta. Tenemos la de distribución, que pueden ser sus subindicadores en la consistencia. Podemos cambiarla a 3, la densidad a 2, la simetría y balance podemos dejarla a 5, flujo de procesos, y podemos ir cambiando. Tenemos la navegación, la cual se puede dividir en subindicadores, como son la correspondencia, arquitectura, accesibilidad, consistencia. El uso de color, como le explicamos en el ejemplo, para medir podemos dividirlos en visibilidad, contraste con el fondo, número de colores, diferenciabilidad entre colores, uso de colores típicos, consistencia, la información textual, en el cual podemos dividirlos en número de fuentes, número de tamaños, visibilidad del texto, espaciamiento, alineación, uso de énfasis, uso de acrónimos, coloración de texto, consistencia. Tenemos los símbolos y representación de los equipos, en el cual podemos tomar como su indicadores la
facilidad de reconocimiento, visibilidad del estado del equipo, la consistencia. Tenemos dos valores del proceso, el cual podemos dividirlos en visibilidad, ubicación, distribución, agrupación de datos, consistencias. Igualmente podemos observar las tablas y grupos de tendencia, el cual podemos tener formato, visibilidad, ubicación, agrupación, flexibilidad de configuración de tendencias y consistencia. Tenemos los comandos de ingreso de datos, el cual podemos clasificarlos en visibilidad, maniobrabilidad, retroalimentación, consistencia. Finalmente tenemos las alarmas, las cuales podemos clasificar en visibilidad de las ventanas de alarmas, la accesibilidad de la ventana de alarmas. Dependiendo de nuestra interfaz, le podemos ir poniendo los valores e ir calificándolos. La información del texto de las alarmas. Tenemos la visibilidad de las alarmas sinópticos, facilidad de reconocimiento. Podemos darle un valor de consistencia de 4. Recordemos que se nos recomendó calificar en la escala del 1 al 5 a cada indicador. Finalmente tenemos nuestro reporte de la evaluación de la interfaz HMI mediante la guía GEDIS. Aquí tenemos la evaluación de cada indicador y finalmente tenemos la evaluación global. En este caso la he clasificado como un estándar que esté entre 3 y 4, que nos dé como bueno. Eso es todo, compañeros, les agradezco su atención, muchas gracias.